El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenas a todos y a todas. Vamos a empezar con la presentación del software Tekla Structural Designer. Si acaso, como en este webinar se han registrado casi unas 1000 personas y se están entrando todas de golpe, vamos a esperar 2 minutos y empezaremos rápido. Ahí estén atentos, en 2 minutos empezamos. Vale, pues perfecto. Como os iba diciendo, vamos a empezar la presentación. Primero de todo voy a hacer una primera prueba de sonido. Le voy a preguntar a mis compañeros si se escucha correctamente, no sea que esté una hora hablando y luego no haya funcionado. Compañeros, ¿me podéis confirmar que se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Vale. Hola, Albert, se escucha perfecto. Pablo, pues entonces empezaríamos con la presentación. Nada, repito, agradezco muchísimo la asistencia de cada uno de vosotros. Ya sabemos que normalmente pues, hay mucho trabajo y la carga de trabajo suelen ser elevadas y encontrar pues, tiempo para estas presentaciones siempre es difícil. Agradecemos, esperemos que lo que vamos a explicar sea de su interés. Nosotros estamos realmente muy ilusionados con la presentación que vamos a hacer hoy. Hemos estado muchos años esperando el lanzamiento de este producto. Creemos que es muy innovador y que les va a gustar. Entonces, estén atentos con lo que les vamos a explicar. Bien, primero de todo, a ver si funciona. Bien, ¿quién va a presentar? Voy a ser primeramente yo, Albert Jiménez, que dirijo el departamento de cálculo. Muchos de ustedes ya me conocen. Y luego la presentación importante la va a hacer mi compañero Hipólito Ortiz, que es especialista estructural, sobre todo en la parte de concreto hormigón armado. Y bueno, pues ha estado haciendo un repaso exhaustivo de la solución que les vamos a mostrar, este Tekla Structural Designer. Y también pues vais a contar con el soporte de mis compañeros del departamento técnico, porque si estáis ya acostumbrados, que seguro que sí, a las presentaciones online, ya sabéis que en la parte derecha podéis formular algunas preguntas en la medida que vayamos avanzando en la presentación. Y pues esas preguntas se irán respondiendo y al final también dejaremos algún tiempo para resolución de dudas. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver durante este webinar? Primero de todo haré una breve introducción, ¿vale? Un poquito de la empresa, aunque ya nos conozcáis, será muy rápida, muy breve. Luego explicaremos el propósito de este nuevo software, que no es nuevo, pero lo voy a explicar, que es el Tekla Structural Designer. Explicaremos el sistema novedoso de licencias. Ya no es necesario que ustedes tengan que comprar otro programa de cálculo en su oficina técnica. Hay una fórmula de alquiler anual muy cómoda que les permite empezar con este programa, empezar con algunos proyectos. Y luego nos centraremos, al menos mi parte, lo que voy a hacer es centrarme en las partes que hemos creído más innovadoras de ese software y en lo que creemos que lo hace único y en lo que les puede ayudar más en sus proyectos. Evidentemente, la salida de resultados e interoperabilidad BIM va a ser un tema importante. Acerca de nuestra empresa Construsoft, aunque muchos ya nos conocéis, pues ya hace más de 25 años que nos dedicamos a la distribución de software, software BIM y todos los servicios relacionados con formación de software. Y bueno, pues el programa más conocido que hemos tenido siempre es el Tekla Structures, que es un programa que nació
para estructura metálica, pero fue desarrollándose y ahora es un programa que sirve para todo, para diseño de estructura metálica, hormigón, prefabricado, incluso madera. Y este programa pues, nos permite generar modelos BIM con gran nivel de detalle. Y bueno, lo importante es que tenemos ya más de 10.000 clientes utilizando esta tecnología en proyectos reales, con lo cual nos ha dado pie a aprender muchísimo los temas de interoperabilidad y todo el tema relacionado con el BIM. Bien, ustedes ya saben que hay muchas casas de software en el mercado. Lo que nos distingue a nosotros es que nosotros tenemos una serie de soluciones muy focalizadas al ingeniero estructural. Es decir, hay soluciones más pensadas para arquitectos, para proyectistas de instalaciones, todo el mundo con su entorno BIM. Nuestro entorno BIM, el entorno de Trimble, Tecla, es un entorno que nos permite importar geometrías del mundo arquitectónico como Revit, Nemetschek, pero luego en nuestro programa podemos llegar a un nivel de detalle más elevado que en otros programas. Definir tornillos, soldaduras, todas las armaduras, podemos generar doblados de armaduras independientes. Es increíble el nivel de detalle que podemos conseguir con nuestro modelo 3D, incluso el nivel de cálculo de conexiones, elementos finitos. Entonces, nuestro entorno está muy preparado para el ingeniero estructural. Más allá de todo el diseño, podemos generar órdenes de fabricación para los fabricantes de estructura metálica o prefabricado, incluso madera. Entonces, el propio programa genera ficheros control numérico que nos permite fabricar incluso información para todo el tema del mantenimiento del edificio. Todo nuestro entorno, ¿vale?, está en una plataforma que se llama Trimble Connect y nos permite interoperar con cualquier otra disciplina o programas más focalizados en otras áreas. Bien, como les he comentado al inicio, nosotros pues nos conoce mucha gente porque empezamos a distribuir Tecla hace más de 25 años, un programa BIM de detallado para cualquier tipo de estructuras. Y luego también hemos estado ofreciendo servicios o software de cálculo de estructuras muy centrados en el sector industrial. Programas como el Diamonds de la casa Buildsoft, como Consteel, muy específico de acero y problemas de pandeo, y un programa que se ha extendido mucho que es el IDEA Estática para el cálculo de uniones metálicas, que ha sido revolucionario porque con muy poco esfuerzo podemos diseñar uniones con cualquier geometría y configuración de cargas. Incluso tiene enlace con SAP, con ETABS, con Robot, con nuestros programas. Es una herramienta muy útil que nos permite diseñar conexiones de acero y también, que no lo sabe mucha gente, conexiones de hormigón o concreto. Aquí veis un detalle de una pila de un puente, pues estos detalles también se pueden verificar por el método de IDEA estática. Ahora lo que vamos a explicar hoy es el Tecla Structural Designer y ahora voy a explicar también por qué hemos incluido en nuestro portfolio este programa. Y entre estos programas pues también hemos ido ofreciendo softwares como Vico que nos permiten hacer la planificación de un modelo 3D, incluso programas que nos permiten gestionar la fabricación en un taller de estructura metálica. Entonces, lo bonito de nuestro negocio es que podemos empezar con un modelo 3D en un programa CAD, podemos utilizar esa información para calcular con todo de detalle tanto estructuras como uniones como detalles y podemos acabar generando información útil para la fabricación y gestión de la fabricación. Entonces cerramos un círculo BIM muy focalizado para la fabricación y el ingeniero de estructuras. Esto sería un poquito el resumen del propósito de Construsoft, de nuestra empresa. Y bueno, ahora me gustaría centrarme en el propósito del software Tecla Structural Designer. Llevo 25 años en esta empresa escuchando si Tecla calculaba bien. El Tecla de toda la vida no era un programa de cálculo, era un programa BIM para modelado. Entonces, ahora sí que Tecla pues ya calcula, porque ahora hay el Tecla Structural Designer que puede ir enlazado de manera bidireccional con Tecla y nos permite calcular cualquier tipo de estructuras. Lo que pasa es que este programa lo vemos muy útil para edificación y creemos que puede aportar mucho en este sector. Para temas industriales también sirve, pero tenemos otras soluciones como Diamonds o Consteel pues que también lo hacen muy bien. Pero me quiero centrar un poquito en lo que creemos que este software es único. Primero de todo, es importante entender que esto no es un software nuevo lo que les vamos a explicar. El Tecla Structural Designer es la fusión, una importante fusión de dos programas muy conocidos en Inglaterra que se llamaban Fast Track y Orion, de la casa CSC, era una casa muy importante,
y era una casa de software líder de software para edificación. Entonces, tiene más de 40 años de experiencia. Esta empresa fue absorbida por Tecla y Trim. Entonces, lo que han hecho es readaptar el entorno gráfico de estos programas y hacer un enlace directo con Tecla, el Tecla de toda la vida. Con lo cual, es un programa muy específico para diseñar edificios y realmente es un programa que nace o se ha ido haciendo en estos 40 años con el feedback de todos los ingenieros. Es decir, todas las empresas que han utilizado el software haciendo edificios durante 40 años han ido aportando ideas. Los expertos de este software han intentado automatizar todos aquellos trabajos que tenéis que hacer los ingenieros de estructuras el día a día. O sea, la idea no es inventarnos cosas nuevas, sino automatizar procesos del día a día en la construcción de edificios o en el diseño de edificios. Entonces, era un programa muy famoso en Inglaterra, ¿vale? Y las diferentes colonias que habían utilizado este programa, pero ahora es un software internacional. Lo han abierto, han incluido todas las normativas, o casi todas, cada vez hay más normativas, y entornos diferentes con diferentes lenguajes. Entonces, ahora nos da pie para ofrecer este programa a cualquier rincón. Entonces, ¿qué es lo que pretende Tecla Structural Designer? Bien, pues esta aplicación de cálculo de estructuras, por una parte nos quiere dar solución del cálculo, es decir, que nos dé la posibilidad de calcular a cualquier parte de un edificio, cimentación, placas, estructuras, viento, nieve. Bien, nos solventa la parte de cálculo, es un potente programa de elementos finitos, pero por otra parte muy importante, es un programa que nos va a ofrecer también el diseño, es decir, tiene normativa incorporada, muchas normativas, y nos va a permitir diseñar los armados, diseñar las secciones de acero, ¿vale? Vigas mixtas, estructuras de madera. Entonces, en un solo paquete, en un solo software, vamos a poder hacer potentes análisis de elementos finitos y también memorias de cálculo justificativas con los anejos pertinentes o las normativas que toquen. Entonces, en un solo entorno poderlo hacer todo. Un solo programa, un solo modelo. Esta sería la idea. ¿Qué es lo que está pasando a día de hoy? Bueno, a día de hoy pues hay programas muy potentes que nos pueden calcular por elementos finitos muchísimas cosas, pero a la hora del diseño hay algunos detalles que no están resueltos. Y siempre pasa que a mano acabamos haciendo algunos cálculos con Excel, algunas verificaciones de vigas void o vigas celulares, forjados mixtos. Hay puntos que no están resueltos en los programas de elementos finitos, entonces los utilizamos como input para hacer nuestros cálculos y verificaciones según norma local. Entonces esto trae unos reflujos importantes porque tenemos que modificar la estructura, recalcular. Bien, lo que pretendemos con el Tecla Structural Designer es tener una herramienta que nos permita hacer el cálculo de cualquier tipo de estructura de edificación, pero también la justificación según normativa. Entonces, queremos intentar no salir del entorno para generar memorias y generar cálculos. Esta es la idea. Sobre todo, lo que es muy importante es que este programa, además de calcular rápido y ofrecer solución y optimice automáticamente, es que nos dé unas memorias de cálculo en diferentes lenguajes, justificativas y contractuales que se pueden adjuntar en la memoria de cálculo. Es verdad que tiene muchos formatos, tanto PDF, Word, Excel y otras aplicaciones. Lo que nos gustó mucho del Tecla Structural Designer es que nos ofrece absolutamente todos los planos de armados, vigas y columnas directamente en AutoCAD. Esto es muy importante a día de hoy, ¿vale? Porque ofrece o al menos ahorra muchísimas horas de delineación después del cálculo. Nosotros hemos visto ya que muchos ingenieros calculan muy rápidamente y el cuello de botella es el tema de la salida de información, salida de armados, cómo explicar los resultados de nuestro proyecto. Esta aplicación parece dar una solución muy automática en esto y evidentemente podemos exportar planos en AutoCAD, pero ya que estamos trabajando en un entorno BIM único, que es dentro del entorno de Tecla, nos va a permitir enviar ese modelo BIM tanto a Tecla, el modelo BIM, o también a Revit. Entonces, el Tecla Structural Designer, que es un programa de cálculo, puede enlazarse directamente con Tecla de toda la vida de CAD y también el Revit, de manera bidireccional. Esto es muy importante y lo vamos a explicar también con detalle. Como os explicaba, esta diapositiva para mí es bastante importante para ubicar
este software, el Tecla Structural Designer, ¿dónde estaría? Entonces, si nosotros nos inventamos o pensamos en un gráfico donde el eje horizontal valoramos la velocidad y automatización en el proceso de diseño, y en el eje vertical pues tendríamos pues las capacidades o los requerimientos que necesitamos para utilizar un software, si es más fácil de utilizar o más complejo, y también las capacidades de análisis. Entonces nosotros hemos visto que en casi todos los países a nivel local hay software muy productivo, muy rápido. Por ejemplo, hablando en el caso de España, hay softwares muy conocidos como Zipa y Tricalc que automatizan mucho el diseño y cálculo. Entonces rápidamente diseñan estructuras y ofrecen también unos planos y unas memorias de cálculo. Por otra parte, son programas muy sencillos de utilizar, pero por contrapartida, pues muchas veces falta capacidad de análisis, por ejemplo, análisis en segundo orden o análisis avanzado, y hay mucha gente que prefiere recurrir a otros softwares más avanzados para calcular edificación como ETABS, SAP 2000, Midas, StatPro. Estos programas tendrían unas capacidades a lo mejor superiores, pero el gran problema es que no tienen salidas automáticas de planos, el diseño de armados es limitado, se limitan muchas veces a trabajar con cuantías, y muchas empresas lo que hacen es programar con AutoCAD para poder hacer algunos planos a partir de estos softwares globales y genéricos. Entonces, lo que pretende el Tecla Structural Designer es una solución que tenga lo bueno de las dos cosas. Es decir, que sea un programa muy automático y muy rápido, como los programas sencillos tradicionales de toda la vida de nivel local, ¿vale? Que sea rápido, que nos ofrezca planos automáticos, pero que tenga capacidades de análisis importantes como los grandes programas que toda la vida se han ido utilizando también para edificación en altura, como serían SAP, ETABS. Entonces intentamos coger con este programa, o creemos que tiene lo bueno de las dos cosas. También a nivel económico, a nivel económico también, pues bueno, cada país cambia un poco, pero está claro que los programas más locales, más sencillos en capacidades de cálculo, pues son más económicos. ¿Vale? Aquí tendríamos un gráfico arriba lo más económico, abajo pues lo más caro de programas. Entonces, bueno, pues esto ya se sabe, contra más capacidades de análisis, el software pues tiende a ser más caro. La gran novedad es que todo lo que le vamos a explicar hoy, cálculos lineales, cálculos no lineales, resistencia a fuego, enlace BIM, absolutamente todo lo vamos a poder tener en un formato súper económico. O sea, lo que vamos a explicar hoy no es solo para las grandes ingenierías, las grandes empresas. El pequeño ingeniero, el pequeño calculista de estructuras puede empezar desde hoy mismo con un precio muy económico. No hace falta comprar el software. Puede hacer un alquiler anual, este es el precio del alquiler anual. Con esto tiene absolutamente todas las prestaciones que tiene el programa de cálculo, análisis lineal, dinámico, avanzado, todo, y puede hacer sus proyectos. Y luego, pues si un año no lo utiliza, no paga el alquiler. Otro año lo utiliza, paga el alquiler. O sea, una capacidad muy importante de análisis a un precio muy económico. Por eso creemos que puede ser un programa revolucionario en el mercado. Bien, un poco habiendo explicado el entorno donde nos movemos y dónde queremos ubicar nuestro programa en torno al mundo de los programas de cálculo, yo sí que me gustaría centrarme en los puntos que hemos creído interesantes tanto en la geometría como en el cálculo de este programa. Hay algunos puntos claves que no hemos visto en muchos programas. Uno de ellos importante es que normalmente ya sabéis que los ingenieros utilizamos esquemas alámbricos, lo que llamamos un modelo analítico, ¿vale? Que es un esquema unifilar. Bien, en este programa Tecla Structural Designer, lo bueno que tiene es que modelaremos sólidos o estaremos trabajando siempre con elementos físicos, el concepto de elemento físico. Entonces, nosotros vamos a modelar sencillamente estructuras pensando en elementos físicos, que es lo más intuitivo, y a partir de ahí el programa ya genera ese esquema unifilar automáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el cálculo de la estructura se va a hacer automáticamente resolviendo las típicas problemáticas, sobre todo en hormigón armado, cuando tenemos excentricidades, cambios de perfiles. Entonces yo no me tengo que preocupar. Yo modelo mi estructura como si fuera un programa BIM, la realidad, ¿vale? Ubicando los ejes de las partes donde toca, enrasando las vigas donde toque, y el programa internamente ya lo tienen súper estudiado de los 40 años que han estado calculando edificios,
para hacer pues unos artilugios de cálculo para considerar esas excentricidades, para tomar bien los esfuerzos, para luego los armados sean correctos acorde con la normativa. Entonces, esto se va a hacer automáticamente a partir de mi modelo físico. Imagínense también este caso, un apeo, donde esta columna central no está incluso en el centro de gravedad de la viga que lo sujeta. Entonces, bueno, hay excentricidades, yo no me tengo que preocupar como calculista de dibujar trocitos de barra pequeños para simular todo esto. Yo en Tecla dibujo mi estructura, mi elemento físico, lo ubico como yo quiera o requiera el proyecto y automáticamente se genera un modelo analítico que me va a calcular la estructura. Todo esto lo hace el Tecla Structural Designer, el programa de cálculo. Ventaja del programa de cálculo que me permite trabajar en el concepto de modelos físicos, como si fuera un programa BIM, como si fuera Tecla o como si fuera Revit. Entonces, esto nos da una gran ventaja porque cuando recibe el modelo de Tecla, todos se entienden, porque todos trabajan con el concepto de modelo físico. Perfecto. ¿Qué implica esto en el cálculo? Pues mira, si podemos considerar bien las torsiones, pequeñas excentricidades, pues podremos calcular bien estas torsiones y el armado por torsión que aparecen muchas veces considerando bien estos modelos analíticos. Incluso también si estamos modelando elementos físicos, las dimensiones exactas no trabajamos con una línea y una sección. No, no, no. El programa sabe lo que ocupa ese elemento. Entonces, problemas como el punzonamiento y relacionados con las dimensiones del elemento se podrán considerar en el diseño. Por eso es importante, bajo nuestro punto de vista, que el programa trabaje con elementos físicos o el concepto de elemento físico, ¿vale? Physical number, que le llaman en inglés. Otro tema también. Bien, si ustedes ya son expertos en el cálculo, en la utilización de programas de cálculo, que entiendo que casi todos sí, seguro que habéis visto estos casos. Cuando nosotros queremos calcular un forjado o un piso y tenemos las vigas de piso o las vigas de forjado, si nosotros hacemos un modelo con elementos shell para simular la placa o no ponemos elementos shell y simplemente ponemos un traslado de cargas, el resultado es muy diferente. Fíjense en la imagen. En la imagen, en la parte izquierda, es la misma estructura donde yo reparto las cargas como repartiría un forjado. Entonces la viga me da un momento de 165 kN/m. Pero si hago el mismo ejemplo utilizando una losa con elementos placa tipo shell, ostras, el momento flector es más pequeño, es 82. ¿Por qué? Porque la losa está ayudando a la viga en la flexión y esto muchas veces no queremos considerar este efecto. Y en los programas de cálculo tradicionales es muy difícil desacoplar estos efectos. Es decir, si introducimos elementos placa tipo shell, trabajan juntamente con las vigas y lleva una complicación adicional hacer pues, que a flexión solo trabajen las vigas sin considerar una viga mixta. Algunas veces se quiere este efecto, algunas veces no. Bien, pues el Tecla Structural Designer tiene una manera muy innovadora de utilizar esto. Entonces, ¿qué hace este programa? Puede perfectamente modelar con elementos placa tipo shell y que trabajen todos conjuntamente, si eso es lo que se quiere, pero si lo que queremos es hacer trabajar las vigas, pero que las placas repartan las cargas inteligentemente, hay un sistema único en este programa que es que, bueno, nosotros modelamos los pisos. En el programa se le indica que hay forjados unidireccionales, bidireccionales, como sea. Entonces le podemos indicar al programa, oye, sí quiero hacer un modelo 3D con elementos tipo shell o no. Quiero que las losas se repartan, ¿vale? Las losas las dimensionaré aparte, pero quiero que las cargas, que la viga trabaje independientemente de la losa, que no haya un efecto viga mixta. Entonces el programa internamente lo que hace es poner puntos de apoyo verde donde veis donde van las vigas, supone puntos fijos. Por elementos finitos lo que hace es un reparto de cargas en estos puntos verdes, calcula las reacciones en estos puntos verdes y luego calcula la estructura con las acciones igual de las reacciones del cálculo anterior. Es una cosa que hace internamente y esto me permite calcular la placa, ¿vale? Repartir las cargas perfectamente en las vigas y las vigas trabajan perfectamente sin el efecto de la losa. Y puedo hacer un dimensionado acorde con lo que yo quería, si yo quería considerarlo así. Si yo quiero considerar el efecto conjunto, pues simplemente deshabilito esta función. Creo que esta es una función muy peculiar de este programa y está muy bien. Entonces, nos permite indicar que hay losas en una superficie compleja como esta. Nos permite también el programa aplicar cargas puntuales en medio de una losa, en puntitos, también cargas lineales, cosas raras en medio de una losa.
y luego pues puedo hacer el cálculo de la estructura o el reparto de cargas perfectamente sin tener que involucrar el elemento shell dentro del modelo analítico. Entonces podemos tener un reparto de cargas perfecto, calcular cómo trabajan las vigas sin el efecto de la placa y luego ver también cómo se comporta la placa. Tenemos siempre dos opciones y el calculista las puede seleccionar. Incluso alternancia de cargas, pues en vez de hacer muchos casos de carga, como es un programa ya pensado para edificación, ya podemos activar unas opciones para que automáticamente nos haga alternancia de cargas y en el envolvente pues tendremos en cuenta que partes pueden estar cargadas y partes no. Bien, perfecto. Pues entonces, tema de algo importante, la carga de viento. Este programa también ya tiene muchas normativas que nos permite aplicar las cargas de viento. Fíjense que el programa nos permite aplicar de manera automática las cargas de viento en cualquier geometría. O sea, hemos visto que hay muchos programas que por paños de carga pues pueden solucionar el tema del viento, pero este programa la peculiaridad que tiene es que nos permite aplicar una carga de viento y el programa reconoce en función de la dirección qué zona eólica y qué coeficiente eólico aplicar. Fíjense que pueden ser geometrías relativamente complejas, como ven en pantalla, y nos va a indicar de una manera muy clara cuál es el coeficiente eólico de cada zona. Utiliza la normativa para ello y podemos ver pues, en este pequeño vídeo cómo rápidamente, en función de la dirección del viento, el programa nos dice la normativa que Anejo Nacional estamos utilizando, qué coeficiente eólico en cada parte es muy gráfico y luego vemos la carga superficial en cada tramo. Porque es muy claro el programa en este aspecto. Bien, esto sería en cuanto a la edición, ¿vale? del programa, la geometría y las cargas, que son puntos importantes. Luego, para mí, uno de los puntos más importantes innovadores que tiene el software es lo siguiente. Si nosotros hacemos un cálculo directamente de un edificio de 8 o 10 plantas y queremos pues dimensionar para cargas gravitacionales, siempre hay una pequeña discusión o un pequeño problema con el tema del acortamiento de los pilares. Es decir, si ven este ejemplo, la columna central, en la medida que vamos subiendo plantas, pues se va cortando más la columna. Entonces, los momentos que tenemos en la primera planta, en las vigas de la primera planta, son muy diferentes que los momentos flectores de la última planta, por el hecho de que la columna se ha ido acortando. Entonces esto puede traer una incongruencia de que por cargas gravitacionales vamos a dimensionar diferente cada planta. Entonces, bueno, si nosotros fabricáramos un edificio de golpe y lo cargáramos de golpe, evidentemente pues esto pasa porque las barras se acortan. Pero en verdad la realidad es que nosotros vamos construyendo en diferentes etapas, ¿vale? Y en el estado final del edificio esto no pasa o esto pues pasa a medias. Entonces, ¿cómo este programa soluciona todo esto? Pues bueno, por un caso como que ven en pantalla, cuando el usuario le da a calcular, en el programa no solo hace un cálculo 3D con losas, placas, cimentaciones, no. Este programa hace como unos 25 cálculos adicionales, además de una manera muy rápida. El programa hace, por una parte, el cálculo global 3D, donde sucede esto, este acortamiento y este efecto de momentos, pero también hace lo que llamamos un análisis por plantas. Es decir, va aislando cada planta y la reacción de cada planta la aplica como acción en la planta inferior. Entonces el programa observa los momentos del modelo 3D y también observa los momentos de planta a planta. Entonces nos podemos hacer un diseño basado en una envolvente de las dos situaciones, ¿vale? Esto es muy interesante. Fíjense también en este ejemplo, donde tenemos un edificio. Este edificio está perfectamente arrastrado para cargas horizontales. Tenemos unos muros de carga que nos permiten soportar todas las cargas horizontales de manera perfecta. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es dimensionar cada planta por las cargas gravitacionales, ¿no? Y la columna central. Bueno, intuitivamente lo que haríamos es un dimensionado igual para cada planta, porque si las cargas horizontales lo absorben estos muros, pues cada planta absorbe la misma carga gravitatoria y la sobrecarga de uso. ¿Qué pasa con un programa tradicional? Si hacemos un cálculo entero, pues nos pasa lo mismo. Hay acortamiento en los pilares por culpa de este acortamiento acumulado
fíjense que en la imagen central tenemos un pico de momento de 300 arriba, en la losa superior, y una reacción en la columna de 12.000 kilonewtons. Bueno, esto si hago yo un cálculo tradicional de toda la vida por un programa de elementos finitos. Pero el programa, si activamos la opción también de verificación adicional de cargas por niveles, fíjense que lo que hace es una representación 3D y lo que he comentado, hace un cálculo por niveles y las reacciones las aplica como acciones a nivel inferior. Y podemos ver que, bueno, hay un momento diferente, pero muy importante. Es un momento único en cada planta. Cada planta tiene exactamente los mismos esfuerzos. Esto nos va a permitir hacer un dimensionamiento exacto en cada planta directamente del programa, sin retocar nada. Entonces, Tekla Structural Designer hace los dos cálculos para poder hacer un diseño más lógico considerando la envolvente de los dos estados. Entonces, el programa de cálculo pues considera esto. También tiene una manera muy innovadora para considerar los estados secuenciales de las cargas. Ya saben que las cargas no actúan todas al mismo tiempo, ¿vale? Primero tenemos unas acciones y luego a lo largo de la vida útil del edificio pues vamos teniendo otras acciones. Y esto normalmente, considerar estos efectos, pues es bastante complejo en muchos programas de cálculo. O sea, normalmente nos obliga a hacer muchos modelos de cálculo, ¿vale? Para poder ver las cargas diferidas, el efecto de la afluencia en el tiempo, para las cargas de corta duración, cargas de larga duración. Bueno, pues que sepan ustedes que el Tekla Structural Designer tiene una manera muy innovadora de poder considerar todos estos efectos, ¿vale? Esto vamos a dedicar, porque no tenemos tiempo hoy, vamos a dedicar un webinar expreso justamente a esto, porque pensamos que es un tema importante que da pie a generar un webinar solo para este tema, pero el Tekla Structural Designer es capaz de hacer un dimensionamiento muy rápido considerando el estado secuencial de las cargas. Entonces, esto para nosotros era un punto importante. Esto en cuanto a capacidades de análisis. Luego también explicaré muy brevemente las capacidades que tiene en cuanto a acero y hormigón, madera, algunos ejemplos y pasaremos rápidamente a ver el software en vivo. Para el diseño de acero, pues tranquilamente este programa nos permite hacer optimizaciones automáticas. No es un programa solo de comprobación, sino también que nos va a optimizar automáticamente toda la estructura en función de los criterios de agrupación. Si nosotros queremos agrupar una parte de la estructura, unas plantas, niveles, él nos va a dar cuál es el perfil óptimo para las cargas y la normativa seleccionada. No solo vigas no mixtas, sino también vigas mixtas, que hemos visto pocos programas que trabajen este programa bien. Nos va a dar el número de conectores y un diseño correcto con estos tipos de perfiles. Incluso hemos visto temas que nos han interesado mucho en Construsoft, que es el diseño de perfiles armados, ¿vale? Con placas, hechos con placas, de inercia variable también, y luego el diseño de vigas alveolares con diferentes tipos de agujeros. Pues bueno, tiene un sistema, el programa, para poder hacer este tipo de diseños. Hemos visto que esto en Inglaterra es súper típico, muchos edificios lo tienen y por esto este programa que nació ahí lo tiene muy bien estudiado. En otros países, en España, al menos que conozco el caso, no es muy habitual. Pablo nos podrá decir después si en Sudamérica esto es muy habitual, pero al menos es importante que sepan que hay esta opción en el programa. También el programa tiene muy bien resuelto el tema del pandeo automático en función de la geometría. Es capaz de detectar arriestramientos en una dirección y en la otra y de pandeo lateral, o sea, de una manera automática reconoce cuáles son las longitudes de pandeo a tomar. Y para un tema importante para nosotros, sobre todo, que ya nos conocen, es el enlace con idea estática. Tekla Structural Designer tiene un propio módulo de cálculo de conexiones estándar, típicas, uniones preestablecidas, ¿vale? Tenemos un editor que nos permite calcular tornillos, soldaduras, rigidizadores de las uniones más típicas de edificación. Pero ya saben que siempre hay uniones que no se pueden resolver por software tradicional, entonces tenemos un enlace directo y muy avanzado con idea estática. Quien no conozca idea estática, tenemos otros webinars que podemos enviar para ver las prestaciones. Que idea estática es un software que nos permite calcular cualquier conexión sin límite geométrico, sin límite de configuraciones de cargas en segundos. Entonces es un software muy innovador y tiene enlace. Incluso hay un punto importante que verán en Tekla Structural Designer, que es en el ribbon, en el botón de arriba. Hay enlaces directos a aplicaciones que nos permiten diseñar específicamente, por ejemplo, vigas alveolares,
pinturas intumescentes para resistencia al fuego en estos tipos de perfiles. Entonces, Tecla Structural Designer tiene enlaces y acuerdos con muchas casas de fabricantes donde podemos tomar del modelo 3D elementos para hacer un análisis a fuego de una viga alveolar y qué pintura necesita con un fabricante determinado. Pues bueno, todo esto tenemos enlaces directos que nos va a ayudar muchísimo y luego Tecla Structural Designer recibe la información de esta aplicación y nos va a enseñar en colores esta verificación, entre comillas, externa, de aplicaciones externas. Entonces, estas aplicaciones externas permiten ir más allá en el diseño por fuego, en vigas alveolares y estos puntos más técnicos. Entonces, está muy bien que Tecla Structural Designer, al ser un programa tan global, tiene muchos acuerdos con fabricantes para hacer diseños específicos. En cuanto a concreto, hormigón armado, lo vamos a ver en detalle en la presentación de Hipólito. Entonces, es importante saber que este programa pues, nos permite el diseño automático de armados, incluso un diseño interactivo, muy importante. El usuario puede decidir interactuar cómo definir estos armados y el programa pues, nos va a dar toda la solución de manera automática, solapes, absolutamente todo. Y algo que nos gustó mucho es el tema de la verificación de funcionamiento, donde incluso los conectores que están viendo en pantalla, el programa los puede dimensionar. Y las crucetas que normalmente se utilizan para este tipo de forjados. Un punto que teníamos no resuelto anteriormente era las cimentaciones. Este programa nos permite calcular automáticamente las zapatas de toda una estructura, zapatas aisladas, zapatas corridas, ¿vale? Cómo unimos las zapatas, todos estos temas. Tenemos primero de todo un diseño automático, el programa nos va a proponer automáticamente la zapata más correcta, pero luego podemos hacer algunas diferencias, agrupaciones, y podemos hacer un estudio bastante interesante de la cimentación. También entra en el tema de pilotaje. Podemos calcular zapatas aisladas, corridas, pero también encepados y pilotes. Últimamente hemos visto mucho interés en el tema de la interacción terreno-estructura. Que sepan que el Tecla Structural Designer considera o puede considerar la interacción terreno-estructura porque tanto en las zapatas como en las losas de cimentación, porque también tiene un módulo para losas de cimentación, pues permite definir condiciones de balasto para hacer un cálculo global del edificio y entender los asientos diferenciales, cómo afectan en nuestra estructura. Entonces podemos hacer un cálculo perfecto de la interacción terreno-estructura, ¿vale?, con el propio programa. Incluso ya cosas más complejas, como sería mezcla de cimentaciones, donde tenemos pilotes, zapatas aisladas, tenemos losas de cimentación, muros, zapatas corridas, incluso pilotes con diferentes ángulos como están viendo en pantalla. Todo esto se puede hacer de una manera paramétrica y directa en Tecla Structural Designer, ¿vale? Siempre en función de la normativa que escogemos. Para nosotros, lo que era muy importante de este programa es que, como hemos dicho al inicio, sea muy productivo, muy productivo. Muy potente en cálculos, sí, para edificios, automático, pero productivo, ¿por qué? Porque todos los planos de despieces de armaduras nos lo va a hacer de manera automática. Todas las exportaciones a AutoCAD son directas, lo van a ver. Es bastante impresionante lo que puede hacer el programa con este nivel de acotación. No tenemos que ir a programas BIM para hacer esto. Directamente desde la propia aplicación Tecla Structural Designer generamos planos directamente y también generamos listados de material, doblados de armaduras, incluso podemos sacar el peso de hormigón y el peso de acero. O sea, todo lo que sería la información básica del edificio se puede sacar de la aplicación de cálculo. Entonces, para nosotros esto es perfecto para el calculista que no tiene un programa BIM, no pasa nada. Ya tiene una aplicación que puede generar toda esta información. Entonces, para nosotros es importante que el calculista genere rápidamente y automáticamente planos para los planos 2D, para AutoCAD, memorias de cálculo, y tiene además, ya que ha utilizado Tecla Structural Designer, un modelo BIM que con un botón lo puede enviar a Revit y con un botón lo puede enviar a Tecla Structures de toda la vida, programa BIM. Incluso el sentido bidireccional. Esto es muy importante, no nos limitemos solo a un programa BIM, sino también a Revit, que también es muy utilizado en la arquitectura. Entonces, esto es muy importante. Ya lo veremos con mi compañero Hipólito, pero podemos recibir un modelo BIM de Tecla o de Revit, calcularlo en Tecla Structural Designer y luego retornar la información al programa BIM. Es muy importante el tema de las armaduras. Todas las armaduras calculadas en Tecla Structural Designer se pueden mandar a Tecla, el programa BIM Tecla. Entonces, todas las armaduras de columnas, vigas y losas las vamos a calcular,
Podemos sacar los planos en Tecla Structural Designer, pero también podemos mandar el modelo BIM a Tecla y lo van a ver en la siguiente presentación. Una vez tenemos el modelo BIM en Tecla con todas las armaduras, podemos hacer colisión de choques. Incluso podemos enviar toda esa información a Revit. O sea, la gente que trabaja con Revit, si tenemos armaduras en Tecla, se pueden mandar esas armaduras a Revit. Y podríamos cerrar un flujo de trabajo que pensamos que puede ser muy interesante. Y bueno, finalmente, antes de acabar con algún ejemplo, esto también lo vimos muy importante. Tecla Structural Designer ha invertido mucho en la interoperabilidad con Grasshopper. Grasshopper es una herramienta, para quien no lo conozca, que nos permite parametrizar estructuras. Entonces, una vez tenemos un modelo, para hacer cambios de manera paramétrica, los números de pisos, anchuras, alturas, pues directamente podemos aprovechar lo que sería la programación gráfica de estos programas, como Grasshopper, y rápidamente podemos interactuar con Tecla Structural Designer para hacer geometrías. Incluso, fíjense, si queremos ver cuál es la relación óptima entre una cercha, la altura, diagonales y montantes, el programa hace cálculos iterativos, gracias a Grasshopper y Galápagos, donde pueden ver que automáticamente Grasshopper va a ir cambiando los datos de entrada, la altura de la cercha, las divisiones, ¿vale? Respetando la luz, porque es el dato de entrada, la carga distribuida se va repartiendo en función de cada caso y se hacen infinitos cálculos en pocos segundos. Entonces, nosotros podemos sacar con Tecla Structural Designer y Grasshopper la solución más óptima de una geometría estructural. No solo de las secciones, sino también el número de cerchas, diagonales, ángulos. Todo esto se puede automatizar gracias al enlace que tiene con Grasshopper. Es importante que sepan que con Construsoft hemos hecho un curso online solo para explicar esto. Grasshopper, Caramba, que es la aplicación de cálculo que tiene Grasshopper, y el enlace con Tecla, con Steel y con Idea Estática. Entonces, si quieren informarse, en nuestra página web tienen esta posibilidad de hacer estos cursos. Y finalmente, explicar algunos proyectos o mostrar algunos proyectos. Como os he dicho al inicio, es un programa muy productivo para edificación, ¿vale? Y aquí está el ejemplo. Casi todos los modelos que van ustedes a observar de Tecla Structural Designer son empresas, ingenierías que se dedican a edificación, ya sea de hormigón armado, acero, madera. Aquí tienen algún ejemplo más. Muy interesante el análisis por plantas, tema de edificios en altura, flechas diferidas, todo esto lo tienen muy bien trabajado de una manera muy sencilla. Es una relación de compromiso perfecta entre potencia de cálculo y agilidad, sencillez de uso y salida de resultados. Esto es lo que es el Tecla Structural Designer. Y finalmente también un ejemplo bonito, ganador del Tecla BIM Awards, que podemos ver pues un modelo multimaterial bonito, con madera también, donde se diseñó con ayuda también de Grasshopper para hacer estas curvas tan atractivas, y el programa pues nos permitió optimizar toda la estructura. Y con esto termino mi parte introductoria, ¿vale? El mensaje explicado, el propósito del programa, dónde lo ubicamos en el mundo de los programas de cálculo, y ahora es muy importante que puedan ver un ejemplo en vivo de mi compañero Hipólito. Entonces, al final de la presentación dejaremos unos minutos para preguntas y podemos discutir algunos puntos que les haya inquietado más o quieran extender. Muchas gracias por mi parte. Paso la presentación a Hipólito. Creo que mi compañero les va a hacer el cambio. O sea, dejamos unos segundos para esta transferencia de presentador. Bien, no sé si pueden mis compañeros pasar la transferencia. Bien, estamos ahora pasando la comunicación a mi compañero Hipólito. Creo que está preparado. Un saludo para todos y también para aquellos que recién se están conectando. Nosotros no somos calculistas, somos diseñadores de estructuras. Esta frase me la dijo mi mentor, el ingeniero Antonio Blanco, que en paz descanse, durante mis primeros años como consultor de estructuras. Quería comenzar con esta frase porque el análisis y diseño de estructuras no solo consiste en obtener una geometría y una cuantía de acero, sino que estos resultados se impliquen
y contribuyan a todas las especialidades correspondientes de cualquier proyecto. Esta presentación la dividiré en 3 partes. La primera, hablaré un poco del análisis y diseño estructural tradicional en edificaciones. Luego, entrando en materia, pasaré a explicar todas las características del Tekla Structural Designer por medio de ejemplos, los cuales van desde el modelado del proyecto hasta la interoperabilidad con otros programas. Por último, a manera de resumen, comentaré de los principales beneficios del TCD. El proyecto de estructuras lo comenzamos a desarrollar en base a una arquitectura que se nos entregan. En este caso vemos cuáles son las condiciones y los requerimientos que necesita nuestro proyecto y a partir de estos conceptos nosotros procedemos a hacer un predimensionado. Por lo general siempre se parte o casi siempre se parte de predimensionar los elementos verticales y horizontales como sería el caso de los pilares y de las vigas. Una vez que ya tenemos realizado este primer predimensionado, procederíamos a hacer el predimensionado del forjado o losas, tomando las consideraciones que tenga nuestro proyecto. Y por último, y en caso lo necesitemos, procederíamos a colocar nuestra caja de ascensores o escaleras dentro del mismo proyecto. Una vez que ya tengamos toda esta configuración, el siguiente paso es proceder a hacer un análisis 2D o 3D. Para eso partimos de un modelo inicial. Y en este modelo empezamos a colocar todas las condiciones necesarias para poder realizar el análisis. Comenzaríamos colocando, por ejemplo, las condiciones de apoyo, luego los materiales, o sea, de qué material vamos a usar, si va a ser de hormigón, de madera, de acero, en este caso nuestra edificación. Y por último, colocamos nuestras cargas de viento, sismo, nieve, etcétera, dependiendo de las condiciones que tengamos y en la zona en la cual nos ubiquemos. Y con esto podemos obtener el análisis, los resultados de esfuerzos, de tensiones de todos nuestros elementos. Una vez que ya tenemos estas condiciones, procederíamos a hacer el diseño de la estructura en base a las normativas que se adapte a cada región donde se está realizando nuestro proyecto. Entonces, con esta información nosotros obtenemos el desarrollo, bueno, en este caso verificamos si nuestro predimensionado va acorde a lo que hemos hecho y empezamos a colocar las cuantías de acero para los elementos, para las vigas, para los pilares, para los forjados y también para la cimentación. ¿Y qué ocurre cuando hay cambios? Normalmente una vez que tenemos este proceso, estamos muy sujetos a que se realicen modificaciones en el proyecto, los cuales muchas veces impactan en la estructura y no solamente en algunos elementos, ¿no?, sino que también puede modificar el comportamiento de la estructura global. Entonces, a partir de aquí ya podríamos ver que elementos que habíamos calculado previamente no nos pasen, porque en este caso se eliminó un forjado y, por ejemplo, el pilar ya no tiene una altura determinada, sino tiene una doble altura, o hay algunas zonas que están más cargadas que otras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de aquí nace la importancia de tener recursos para facilitar la iteración, reducir tiempos y, ¿por qué no?, optimizar los materiales de nuestra estructura. En base a ello, podríamos pensar en utilizar el Tekla Structural Designer. El TCD combina todas estas complejidades, iteraciones y racionalizaciones en un solo paquete y flujo de trabajo, de manera automatizada. Todo lo que acabamos de ver se considera y se aplica en una única solución, centrada en el diseño sin que requieran procesos posteriores. ¿Cómo se resumiría esto? Como un flujo de trabajo óptimo, el cual ayudaría bastante al que está desarrollando, en este caso, el proyecto de estructuras. A partir de esta sección, y previamente ya comentado, voy a comenzar a explicar cuáles serían las características del TCD. Y vamos a comenzar con el modelado.
El TCD, dentro de sus opciones de configuración, nos permite escoger diversas normativas. Entre las más importantes están la del Eurocódigo, la norma americana, y gracias a ellas nos permite poder realizar el análisis de nuestra edificación. Ya con esta información, nosotros dentro del modelo podemos colocar nuestros niveles, podemos definirlo en base a la arquitectura que tengamos, y a partir de ello plantear nuestros ejes base, de los cuales van a nacer toda nuestra estructura. Una de las ventajas que nos permite el TCD es que si tenemos una geometría en planta compleja, la podríamos dibujar de manera muy práctica dentro del programa. O también, si tenemos la opción, la podríamos exportar de un programa de dibujo. En este caso, como se está viendo el ejemplo, lo estamos haciendo directamente. Ya una vez definido esto, empezamos a colocar nuestros elementos verticales. En este caso serían los pilares, dependiendo de las condiciones de nuestro primer predimensionado. En caso que tengamos sótanos, como es el ejemplo, podemos definir el perímetro, los muros de los sótanos, y si tenemos cajas de ascensores o escaleras, que lo estamos tomando como elementos verticales, también lo podríamos definir. Siguiente a ello, si es que la configuración o nuestra estructura lo necesita o lo requiere, ya comenzaríamos a colocar, en este caso, nuestras vigas, y ya por último vendrían a ser nuestros forjados, ¿no? Entonces lo podemos hacer de manera automática para niveles típicos, niveles repetitivos en este caso, o definirlo manualmente. Y así de una manera práctica, de una manera no tan compleja, es que podemos nosotros ya tener el modelado de nuestra geometría, de nuestra estructura. ¿Cuál sería el siguiente paso? El tema de introducir las cargas, ¿no? Entonces, como cualquier otro programa de cálculo, podemos introducir nuestras cargas por gravedad. Y un componente muy importante que tiene el TCD es que para cierto tipo de cargas nos permite automatizar la introducción de cargas y analizar las cargas. En este caso, por ejemplo, para el caso de la nieve, en zonas donde se necesite tener nieve, tiene una herramienta de automatización. Y para el caso del viento, lo realiza de la misma manera. Realiza un cálculo automático en función a la normativa que se está aplicando, ¿no? Que puede ser el Eurocódigo, la norma americana o, en este caso, la norma del Reino Unido. Y dentro de las opciones de configuración hay muchas más normas que se pueden incluir. Como podemos ver en el siguiente ejemplo, tenemos un edificio con una configuración peculiar, y cuando aplicamos esta herramienta que tiene el TCD, podemos ver que puede aplicar las cargas de acuerdo a la normativa y de una manera dinámica, donde ya nos permite optimizar estos tiempos, ¿no? Innecesarios, en este caso, al momento de definir las cargas. Y para el caso de sismo también es muy similar. Nos permite dos opciones, ¿no? Tiene una configuración inicial donde, de acuerdo a la normativa, podemos introducir ciertos parámetros y puede realizar un cálculo automatizado para que dibuje el espectro de pseudoaceleraciones. O en este caso, nosotros podríamos insertar el espectro y realizar en este caso el análisis sísmico, ¿no? Obviamente incluiríamos las combinaciones de cargas de acuerdo a las normativas que estemos presentando. Una vez que ya tengamos nuestras cargas introducidas, ya vendría a la parte de análisis, ¿no? Entraríamos a la parte de análisis, y en este caso el TCD puede realizar análisis de primer orden, de segundo orden, que pueden ser lineales o no lineales. También realiza un análisis modal. Y podemos ver y modificar, en caso lo requiramos, ciertas condiciones dentro de las opciones de configuración del programa. Pasado esto, ya procederíamos a revisar los esfuerzos una vez realizado el análisis. Y para el caso de la torsión, que es un caso muy particular, incluyen tanto el análisis y diseño por torsión.
En este caso, para la revisión de esfuerzos, como podemos ver, el TCD va a clasificar por elementos, ¿no? Para elementos 1D, para elementos 2D y también para los forjados. Entonces, lo que podemos revisar básicamente son nuestros esfuerzos, momentos flectores, axiles, cortantes y también las deformaciones de toda la edificación o solamente de zonas puntuales de la edificación en caso necesitemos, en caso le prestemos atención a cierto tipo de elemento o zonas, ¿no? También podemos ver cómo es el comportamiento de nuestros muros en este caso. Y el programa hace un análisis también de elementos finitos para el caso de muros o para el caso de forjados y también va a depender mucho de las situaciones que nosotros necesitemos usar el análisis de elementos finitos. Y en este caso podemos ver los resultados tanto de los esfuerzos, del diagrama de momentos, que lo muestra como un diagrama de barras, y a nivel de deformaciones podemos ver las deflexiones totales en base a la combinación de carga que nosotros estemos empleando, ¿no? Y si necesitamos ver las tensiones de estos elementos, también lo podríamos ver gráficamente. Una vez ya que tengamos el análisis de la primera o la segunda pasada de nuestra edificación, procederíamos a ver cómo es que arma el diseño de las barras y las losas, por ejemplo. En este caso, el TCD incluye dentro de su configuración tipos de armado para las vigas, para los pilares, a nivel de fierro longitudinal, así como estribos. Entonces, más adelante vamos a ver que tiene una opción de configuración de diseño interactivo donde nosotros podemos ir elemento por elemento y podemos revisar cada elemento y cómo se está comportando dependiendo del análisis que hayamos hecho para el tipo de combinaciones de cargas que tengamos, ¿no? Y de la misma manera lo podemos ver para los forjados y podemos introducir una malla base en caso lo necesitemos. Luego tiene un módulo aparte para hacer el cálculo de cimentaciones, tanto de cimentaciones superficiales, las cuales incluirían las zapatas aisladas, zapatas combinadas, zapatas conectadas y en el caso de muros, los cimientos corridos. Y la otra parte es que también hace el análisis y diseño de cimentaciones profundas. Calcula los pilotes, así como las zapatas o losas de cimentación apoyadas sobre pilotes. Ya realizado el diseño, viene la parte que les había comentado anteriormente, lo que es el diseño interactivo. Nosotros podríamos verificar, ir elemento por elemento en caso lo necesitemos y ver cuál es el comportamiento y transiciones de estos elementos. Las verificaciones, podríamos modificar tanto las barras dentro del mismo programa y ver si está cumpliendo con los requerimientos. Esto nos ayuda bastante si es que necesitaríamos optimizar el diseño y ver en qué porcentaje está trabajando cada elemento o grupo de elementos. Ya con esta información un poco más clara, nosotros pasaríamos a la generación de planos de AutoCAD. Esta opción es muy importante porque si es que necesitamos ver nuestra información en planos, el programa lo que nos va a ofrecer es poder exportar todos los planos, tanto a nivel general o a nivel individual de todos los elementos. Podemos exportar las elevaciones de todas las vigas y donde están incluidas los cortes de cada tramo de viga. Y algo muy importante que tiene esta exportación es que por defecto el programa me va a considerar me va a calcular cuánto de cuantía de acero tiene a nivel general todos los elementos, tanto para los pilares, para los forjados, para las losas. Y esto, ¿por qué menciono que es muy importante? Porque ya teniendo los ratios de las cuantías de acero, podríamos tener una idea de cuánto nos está costando nuestra estructura,
¿no? Entonces, eso es algo muy, muy importante. Y bueno, como podemos ver ahora, también podemos ver el cuadro de pilares, ¿no? A manera de ejemplo. Por último, otra característica muy importante es la interoperabilidad que tiene el TCD con otros programas de BIM, en este caso, ¿no? Que son como el Tecla Estructuras o el Revit. La imagen es muy clara. Nosotros podemos partir de un modelo que hayamos diseñado en TCD y podríamos enviarlo tanto a Revit o a Tecla Estructuras para poder trabajar dentro de este programa y generar los planos si es que lo necesitáramos dentro de estos programas BIM. O la otra opción es ir de estos programas BIM, que puede ser Revit o Tecla Estructuras, enviar la información al TCD y nosotros, una vez realizado el cálculo, regresar con esta información. Un módulo importante y una conexión directa que tiene TCD es con el Tecla Estructuras, que yo puedo exportar las cuantías de acero de todos mis elementos hacia este programa. Como podemos ver, nosotros, una vez realizado el modelo, realizado el análisis y el diseño de nuestra edificación, podemos exportar todos los elementos al Tecla Estructuras y a partir de aquí no solamente podemos ver la geometría, sino también podríamos ver cómo está realizado el armado. Este armado va a ser en función a los parámetros que nosotros hayamos definido en el TCD. Entonces podemos ver el detalle tanto de las barras longitudinales, así como de las barras adicionales de refuerzo y también los estribos, y para el caso de los muros también las cuantías, en este caso verticales y horizontales. Antes de terminar esta presentación, estas serían algunas de las tantas ventajas que nos ofrecería el TCD y a mi consideración serían de las más importantes. Una de ellas es la mayor claridad e información en el modelado, análisis y diseño de edificaciones. ¿Por qué? Porque como hemos visto hasta el momento, la interfaz es muy manejable, ¿no? Y podemos verificar la información conforme estemos realizando el modelado. La edición gráfica tiene bastantes herramientas para nosotros poder dibujar nuestro modelo dentro del mismo programa. Y diferentes modelos se pueden adaptar a diferentes normativas, como el Eurocódigo, la norma americana. La información de todos los cálculos realizados es muy clara y nosotros podemos exportar todo esto a una memoria de cálculo a nivel de detalle que nosotros necesitemos, de 1, 2 elementos o de absolutamente toda la estructura. Como hemos visto, podemos generar planos 2D en AutoCAD. Y otro punto importante, aparte de la interoperabilidad con otros programas BIM, también el TCD tiene la interoperabilidad con otros programas de cálculo, como es el IDEStática, el Robot, el ETABS, entre otros. Como mencioné al inicio de esta presentación, nosotros, como diseñadores de estructuras, no solo debemos buscar que nuestro diseño cumpla con los requerimientos establecidos por las normativas, sino que también interactúe y complemente a todas las especialidades involucradas. Para ello es necesario que tengamos herramientas, como la que acabamos de ver, que nos permitan optimizar los flujos de trabajo. Muchas gracias. Esta fue la presentación que queríamos mostrar en el webinar. Ahora dejaremos un par de minutos para que vayan anotando sus preguntas en el chat y les contestemos a continuación. Sí, son las 5:05. Nos pasamos 5 minutos, pero sí que tenemos tiempo de contestar algunas 3 o 4 preguntas, yo creo. ¿Qué tal, Albert? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Perfecto, sí. Justo con respecto a lo que estaba revisando el chat, un punto importante que nos pregunta, por ejemplo, Oscar Álvarez, es que es sobre el enlace que tiene Tecla con Tecla y también con Revit, ¿no? Si se pueden exportar las armaduras directamente al Revit.
en este caso, como lo mencionó Albert y también como lo mencioné en la presentación, o sea, lo podríamos hacer, pero a partir del tecla estructuras. Al día de hoy todavía no tiene un enlace directo. Exacto, exacto. Es decir, ahora el Tecla Structural Designer dimensiona las armaduras, puede mandar el modelo físico a Revit o a Tecla, pero las armaduras de momento solo a Tecla. Lo que pasa que como Tecla es un programa BIM, permite mandar también las armaduras a Revit en fichero BIM. Entonces, podíamos conseguir llevar las armaduras a Revit gracias a Tecla. ¿Vale? Gracias a Tecla. Sería este flujo de trabajo inicialmente. Es posible que en breve también podamos mandar armaduras del programa de cálculo también a Revit, armaduras. Pero ahora lo podríamos hacer mediante Tecla. Exacto. Otra pregunta con respecto al, bueno, en este caso directamente al cálculo y al análisis, que tiene que ver con fisuración en forjados y vigas. Sí los tiene en cuenta el TCD, sí se puede hacer el cálculo de fisuración, se puede considerar la inercia fisurada y también se puede calcular las deformaciones en el tiempo, ¿no? Para estos elementos. De hecho, esto hemos pensado hacer un webinar, porque este webinar que hemos hecho hoy era una presentación general del programa para poder ver los aspectos más importantes. Pero lo que tenemos pensado en los próximos meses es hacer webinares específicos de puntos clave como este, por ejemplo. Exacto. Así también muchas preguntas vienen con respecto al tema de las normativas, ¿no? Para el caso de Europa, sí, que es para el cálculo de viento, lo trabaja con el eurocódigo. O sea, se adapta específicamente para el eurocódigo y para el caso de Latinoamérica y Estados Unidos, toma la norma americana, ¿no? El caso de la normativa sísmica para la normativa americana, lo que toma es del American Society of Civil Engineers, que es la ACE, y bueno, básicamente es con respecto a eso. Sí, de hecho, el programa lo que está haciendo es implementar todas las normativas locales para tenerlo aún más fácil, pero ahora lo que nos permite es retocar muchos de los coeficientes que utiliza el programa para adaptarse, por ejemplo, al código técnico. Pues si hay algún coeficiente del eurocódigo que cambie respecto al código técnico, el programa nos permite cambiar ese coeficiente para que luego todas las cargas y todo sea acorde al código técnico. Pero sí que lo que está haciendo ya es poderlo tener aún más automático para cada país en local, normativas locales. Pero a día de hoy podemos hacer absolutamente cálculos en cualquier lugar. Claro, y claro, también hay que tener en cuenta que, o sea, esta información, estas modificaciones de coeficientes que nosotros eventualmente realizaríamos, lo podríamos monitorear en el informe de cálculo que nos ofrecería el TCD. Todas las operaciones que se realizan lo podemos ver a detalle, tanto a nivel de coeficientes como a nivel de fórmulas, y nos linkean directamente a cada apartado de la normativa. Entonces eso es un punto importante. Exacto, es muy importante que puedan descargarse todos el software de evaluación del Tecla Structural Designer y todas las dudas que tengáis respecto a normativas, coeficientes, con mucho gusto les podemos ayudar. Hemos aprendido bastante bien cómo funciona el programa, cómo retocar algunos coeficientes para adaptarlo a algún tema puntual local y si no se sabe se pregunta a los programadores, con lo cual les invitamos a que se puedan descargar la licencia trial educacional del programa, que es posible. En la página web de Tecla Structural Designer se puede descargar en modo evaluación y nosotros estaremos súper encantados de poderles ayudar en cualquier duda de este estilo. Lo cual pruébenlo, que es interesante. Ajá, exacto. Como dice Albert, tienen más o menos más de un mes para probar el programa. Es la opción libre que nos está dando. Y también he estado viendo que hay muchas preguntas con respecto a la formación del software. En este momento nos encontramos trabajando para ofrecer un primer lanzamiento acerca de la formación y ya en los próximos eventos ya van a tener noticias con fechas exactas del programa, ¿no? Exacto. Hay formaciones online en inglés, muchas, gratuitas, pero estamos trabajando en un curso de formación específico para el Tecla Structural Designer que en breve lo vamos a tener. Para que, aunque el software es muy sencillo y se aprende en pocos días con los ejemplos prácticos en la web, así empezamos nosotros, la verdad es que, bueno, siempre es una ayuda tener un curso online y en esto lo vamos a tener en breve. Pero pueden empezar tranquilamente con las guías de diseño que hay en la propia web y ejemplos paso a paso. Y bueno, este webinar, una vez que
termine, lo grabaremos y lo subiremos a nuestros principales canales, de eso no se preocupen. Vale. Bien, pues seguro que hay un montón de preguntas más, pero tampoco me querría extender más de la hora. Llevamos ya 10 minutos más. Si ves alguna pregunta muy repetitiva, una última pregunta, y si no, pues ya las vamos respondiendo todas una a una durante estos días. ¿Vale? Sí, no se preocupen, vamos a tratar de responder a todas las preguntas que están haciendo, porque muchas, como dice Albert, están siendo muy repetitivas. Va, perfecto. Pues nada, en nombre de todo el equipo de Construsoft, el equipo de cálculo, agradecerles muchísimo la asistencia. Esperamos que lo que le hemos explicado sea útil, también que lo puedan probar y evaluar en sus proyectos. Y bueno, pues estamos a su disposición para cualquier tema relacionado. Muchas gracias, que acaben de disfrutar lo que queda de día y estamos en contacto. Un saludo. Muchas gracias, Hipólito, por el trabajo y compañeros de cálculo. No, gracias a ustedes, y en verdad yo quiero agradecer a todos los que nos han acompañado hasta ahora. Y bueno, cualquier consulta, no duden en escribirnos y vamos a estar gustosos en atenderlos. Perfecto, que tengan buen día. Hasta luego. Sí, hasta luego. Chao.